¿No les pasa que tienen su casa? Vamos a pegarle a las mujeres un rato, ya que somos hombres. ¿No les pasa a las mujeres que tienen ropa que no saben ni por qué la compraron? Ay, este lo usé una sola vez nomás, pero me gustó. Y ahí quedó ocupando espacio. Ni hablar de zapatos, ni... No estoy hablando de mi esposa específicamente, estoy hablando de la mujer en general, ¿no? Estoy mirando la flor como diciendo, seguramente, la flor es la que menos, tengo que confesar eso, menos ropa se compra. Ayer la vistieron por su cumpleaños, que de paso feliz cumpleaños a mi esposa. Eh, 28. El 28, el 27 digo cumpleaños, el 28 se lo festejamos. Eh, Hay muchas veces que compramos cosas, el garage de las casas. En Estados Unidos, ¿han visto las películas? Los garages no son para guardar los autos. Como acá que necesitamos decir un garage. Si la casa no tiene garage, nos chorean el auto. Pero allá como no pasa mucho eso, por eso necesitamos el garage nosotros. Pero en otros guardan cosas, acumulan cosas, que la bici, que la patineta, que el kayak para cuando vamos al lago y vive en el medio de la montaña, pero nunca va al lago, pero se compra un kayak porque una vez fue al lago, ¿no es cierto? Y compramos cosas y nosotros hacemos lo mismo a nuestra manera. Nosotros apenas armamos el garage y voy a poner estante para que podamos ordenar y tener todo ordenadito. Hoy es un caos. Hasta un conejo tenemos ahí. Literal. Tal cual. Tal cual. Literalmente yo digo, ¿cómo podemos tener tanto desastre en este garage? Y lo peor es que los autos sí tienen que ir adentro. O sea, no es que... Tenemos cosas, hacemos cosas, tuvimos acciones, tuvimos actitudes a lo largo de nuestra vida que, a diferencia de que cree que no hizo nada mal, muchos sí pensamos que podríamos haber corregido cosas. Mi abuela siempre decía, ay, yo tendría que haber estudiado. Porque dice que mi abuelo le decía, ¿qué vas a ir a estudiar? Vos le vas a enseñar a los maestros. Entonces no la dejaba ir a estudiar. Excusa de viejo, pero no la dejaba ir a estudiar. Y ella siempre se arrepiente de que tendría que haber estudiado, que le hubiera gustado estudiar. Un montón de cosas que nos pasaron por la vida. Gente que la casaron porque la eligieron la pareja y nosotros a veces pensamos que eso quedó en el pasado y hay muchas parejitas que hoy se comprometen o se meten en una relación y los padres ni siquiera les interesa, pero ellos no saben ni cómo salirse. Están en una relación que no quieren estar, pero no saben cómo salir tampoco. Hay gente que tomó malas decisiones y no sabe cómo salirse. Es difícil salir de las malas decisiones. Y eso significa durante la noche el maquineo, que no deja dormir, que preocupa, de las que sean, ¿no? El endeudamiento, la discusión, no tendría que haber dicho eso, no hacía falta, la falta de perdón. ¿Cuántas cosas hacemos en nuestras acciones cotidianas de las cuales después nos arrepentimos? No son momentos en la vida, es cotidiano, ¿o no? Yo cuando era más joven y tomaba colectivo, tenía un problema, que en la General Paz había dos paradas de colectivos separadas por 30 metros, que los dos me llevaban. ¿Y qué pasa? Seguramente les pasa eso. Cuando te vas a la que vos decís, acá va a venir, ¿dónde venía el colectivo? Y me iba a la otra, no existía la aplicación, no viene como diciendo, me hubiera visto la aplicación, en esa época no había aplicación y acá había colectivo. Me iba a la otra y ¿qué pasaba? Antes que fui a Viván, dije yo me quedo acá y venía siempre el de allá. Dos, tres veces, o el de acá pasaba lleno. Me paraba en medio, no sabía qué hacer. Nunca le embocaba. ¿Cuántas veces tomamos decisiones así como simples y sonzas, otras que nos generan grandes problemas en la vida, en las relaciones, en la familia, en el matrimonio, en la relación con los hijos, en el trabajo? En el trabajo, ¿cuántas veces tomamos decisiones, aunque no nos gustó el jefe? Ah, me van a decir cómo tengo que ir, pum, carta de renuncia, pum, chao, a la calle. Tomamos decisiones por impulsivos, por orgullosos, porque no las pensamos, porque no las conversamos, porque ni siquiera le consultamos a Dios. ¿Tiene en su cabeza rápido una decisión que ni le consultó a Dios? Y ahí está la decisión. En 12 cuotas sin interés. O con interés, lo que es peor. Pagándose situaciones. Muchas veces tenemos una vida llena de malas decisiones, de las cuales sabemos que las hemos tomado mal,
nos hacemos cargo de que hemos tomado mal, pero eso trae su consecuencia. No como el otro dice, no, yo no me equivoqué, la verdad es que yo hice lo que pude, me tocó una vida dura, echando la culpa al de atrás, a mí me tocó esto y con lo que tuve pude hacer lo que hice y bla, 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 y se excusa. Hay otros que no, que nos damos cuenta que decimos, no, esto la verdad que no lo hice bien, esto metí la pata, y genera la consecuencia de esa decisión. Cuando uno se da cuenta del error y le toca vivir la consecuencia, generalmente le pesa un poco más, emocionalmente, en la cotidianeidad. Al que cree que hizo todo bien, ¿le pesa? ¿Puede tratar mal a medio mundo y le importa? No, él cree que está bien. Yo soy así. La frase esa, yo soy así, le prendería fuego. Si les gusta, bien, y si no, ah. Y podemos hacer una colección de frases orgullosas, ¿no? Pero el que sabe que tomó una mala decisión porque está viviendo o aparece la consecuencia enfrente y no la dimensionaba, ¿me explico lo que estoy diciendo? Uno que se enojó en la rotonda y se bajó y le gritó y le insultó al de abajo y el otro se baja y era peor. Y ahí está la consecuencia del no haberte aguantado de no contestar mal. Uno que mide el doble o que tiene un fierro o lo que sea. Que a mí no me van a decir cómo voy a manejar yo, y se baje el otro y es una consecuencia más grande de la que te por ahí cayó a la boca 2 minutos y termina la rotonda. Desde esas onceras que generan grandes problemas en nuestra ciudadanía, en la violencia, es tremendo el nivel de violencia que la Argentina está viviendo por todos lados, hasta los problemas grandes de familias, relaciones, matrimonios, hijos abandonados. ¿Sabe que muchas de esas cosas que nos tocan vivir como niños, después en el proceso del crecimiento de la vida, el cerebro logra superarlas muchas veces? ¿Está bien? Un niño que ha sido maltratado, que ha sido abusado, que ha sido... seguramente hoy es un adulto, como muchos de nosotros, que vivió una infancia trágica en un cuerpo de un adulto, puede disimularlo. Pero la tragedia está acá adentro. Un abuso, un maltrato, una falta de presencia familiar, paternal, de una madre. Yo lo puedo haber crecido en cuerpo, porque mi cuerpo va a seguir creciendo aunque tenga 6, 7, 8 años, pero lo que vi, lo que me tocó vivir, me afecta aunque mi cuerpo parezca de 40 años. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Por eso tenemos tantas personas en la sociedad con vidas emocionalmente frustradas, vidas que están totalmente vacías. Y la combinación del vacío y el orgullo es lo peor. Porque sobre el que está vacío no va a decir yo necesito a Dios. Él cree que está bien. Por lo menos muchos de nosotros en nuestro vacío, porque todos hemos llegado al Señor con nuestras vidas vacías, hemos entendido, hemos reconocido que necesitamos a Dios en nuestra vida. Nuestras malas decisiones nos han llevado siempre a caminos peores, a lugares que no tenían salida, a lugares que, no, porque si yo hago, es como el que va al casino, cree que si juega una más va a recuperar todo lo que perdió, cree que si hace una cosita más va a salvar todo lo que hizo para atrás, mal. ¿Y eso sucede? Es peor. Saben que a mí lo que me gusta de la Biblia es que si tenemos un concepto de la Biblia, cuando yo era chico siempre decían que la palabra de Dios, cuando hablamos de la Biblia hablamos de santidad, de algo totalmente puro, pero la Biblia está llena de historias peores de las que usted se puede imaginar o de las que a usted le tocó vivir. Y yo quería que compartásemos hoy una que no es no conocida, es muy conocida, pero me quiero tomar el tiempito de lo que podamos leerla juntas, porque todos conocemos la historia de David con Betsabé, ¿no es cierto? El engaño. Pero hay detalles en el guión, en la historia, 2 Samuel capítulo 11, Mica, gracias que no te avisé. Hay detalles que si uno los lee dice, qué tremendo este David, era un demonio.
usted va a Israel hoy y el San Martín de Israel es el rey David. Todo se llama rey David. Nosotros tenemos acá en la ciudad un hotel que se llama King David, rey David. El que está en la Vélez Sarsfield, el hotel King David, Vélez Sarsfield, General Paz. General Paz y Blair, eso, ¿está? Ese hotel King David debe ser de algún judío, evidentemente, porque el hotel se llama Rey David. Todo, así como usted, como siempre digo, en cada ciudad de Argentina hay una calle San Martín, ¿está bien? En Israel todo es Rey David. Vamos a ver algunos detalles del Rey David ¿está de acuerdo? ¿Quieren acompañarme? La versión NTV, Mica, si me ayudas con eso. Justo te dije la otra, ¿no? Dice 2 de Samuel, si la quiere buscar, para que lo tenga ahí para estudiar en la semana, como nos enseñó bien Sergio, márqueselo. Dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, ¿por qué sale la guerra en la primavera? Porque no da para salir con frío, se morían por frío, no se morían por batallar. Entonces, la primavera era un buen clima para salir a la guerra y todo estaba como medio, todos de acuerdo con eso, ¿está bien? Entonces se suele salir a la guerra. David envió a Joab, su general, y al ejército israelita para que pelearan contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. En la antigüedad los reyes son los primeros que tenían que estar en la batalla. A David le pintó feriado. ¿Está? Dijo, puente, jueves y viernes, yo me quedo acá, chicos, vayan ustedes. No fue el rey a la batalla. No es menor. Todos los reyes iban a la batalla. ¿Está? Una tarde, después del descanso del mediodía, o sea, la siestita que después de comer, ¿se entendió? Se levantó. David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea, por la terraza del patio, del palacio, perdón. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular, es muy sutil la Biblia, ¿no? Una belleza singular que estaba bañándose. Ahí tenés vos, la señora, no tenía un baño con cortina. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. Ya empezó a maquinar la cabeza. O sea, él tenía su mujer, pero vio la situación, codició y no dijo, che, no, está mal esto, me voy de acá. Ahí el diablo empezó a tirar el hilito de la tentación. Empezó a tironear. Y agarró y le dijo, empezó a mandar a que averiguaran quién era esa mujer. Yo me pongo un ratito acá en un paréntesis. ¿Cómo le explicas a tu siervo, che, me va a averiguar a aquella que se baña desnuda por la... ¿Cómo le pidió eso? O sea, entendemos la parte que después la llamó, pero ¿cómo agarra para decir, o lo subió, le dijo, ve la que está... Porque si usted ve el mapa de Jerusalén, es un desastre, o sea, no es la... Ahí si va por Colón y General Paz, en la esquina... No, es las calles, no sé cómo... Realmente eran muchos recovecos, o sea que no le mandó la ubicación. No sé si me entiende. Hubo una planificación malévola en la cabeza de él para ir a buscar a una mujer a la que seguro le pertenecía a otro hombre. ¿Se entiende? Porque la mujer soltera no vivía sola, vivía con sus padres. ¿Se entiende? Entonces, esa mujer seguro era de alguien. Envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijo, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Y acá hay dos personajes, Eliam, un sacerdote que él conocía, que pertenecía a su equipo, y a Urías elitita, que era un soldado de él. O sea, y a continuación, en vez de decir, no, listo, perdón, me equivoqué, fuera, de ahí salimos, insiste en el pecado en su corazón. Tal era la tentación que dice, así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella y luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado un rito de purificación posterior al periodo menstrual, tic. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David, un texto. Tengo un regalito para vos. Consecuencia, porque hasta ahí la relación oculta, la trampa, lo perverso podía disimularse, pero en algún momento te aparece la consecuencia. Y él como rey, o sea,
no tuvo ni la altura para decir, no, esto no me corresponde, porque tengo una posición expuesta, voy a deshonrar a Dios, es la esposa de mi soldado, la hija de mi sacerdote que trabaja conmigo no le importó nada, al contrario, dijo, yo soy el rey, a mi manera, tráiganla para acá. La Biblia no relata mucho cuál era la actitud de Betsabé, si se resistió, si salió corriendo, si se podía resistir, si no se podía resistir, si era igual de peligrosa que David. ¿Se entiende? Más filoso no lo puedo hacer. Entonces, la realización es que eso sucedió. Vuelvo a lo mismo, estamos hablando del rey David, no de Judas. Porque si fuera Judas, decía, sí, pero de Judas era de esperarse esto. No, el rey David. Estoy embarazada, le mandó a decir. Entonces David envió mensajero a Joab, al general que estaban en la batalla, mientras que él dormía en la siesta, mandame a Urías elitita, así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Hay que tener cara. O sea, le estaba como endulzando para decirle toda la cuestión. Estamos hablando de que sí, a ver, pensemos un rato porque las historias bíblicas en la cabeza de nosotros nos suenan como que, claro, David engañó, ¿sabes? Yo ya. Tiempos. Le engañó, la vio, no la llamó y nomás tuvo que averiguar dónde vivía, tuvo que venir, tararara, y después el embarazo no sale a la semana. O sea que hubo un tiempo ahí donde él dijo, todavía no pasó nada, mensaje de texto a los 3 meses, 2 meses, no sé cuánto, mes y medio, mínimo. Tengo un regalito, y él tiene que ir a mandar a buscarlo al campo de batalla, nomás mandó un Uber, ¿me van entendiendo? Fue todo un tiempo, estamos hablando de por lo menos un año, de toda una historia muy larga que en su cabeza le debe haber generado, imagínate lo que es irte a dormir todas las noches con un problema. ¿Le ha pasado eso? Todas las noches con un problema. Todas las noches. Nosotros leemos esto en un capítulo, decimos tan, pim, pum, pan. Cuando lo empezás a estirar en la vida real, te das cuenta que no. Fue esto, más fue aquello. ¿Saben que durante ese periodo no se cuenta que hizo nada más David? O sea, no se relata otro momento, otra situación durante un año de gobernación de un estado. Debe haber pasado otras cosas. Sin embargo, lo único que se menciona en ese periodo es esta historia. Lo mandó a llamar, le empezó a preguntar y le envió un regalo a Urías apenas dejó el palacio. Dejó el palacio. A la casa le mandó el regalo, le mandó un rapi. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche en la entrada del palacio con la guardia real. O sea, más fiel, más correcto el tipo no podía ser. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, le mandó a llamar y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? ¿Ah? Como diciendo, anda a tu casa y a solucionarme este temita, así lo enmascaramos un poco. Urías le contestó, el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas de campaña y Joab, su general, y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría cosa semejante. Dame un soldado de esto. Un tipo que no era, lo que podemos decir, intachable. O sea, le hubiera dicho, me dieron vacaciones, 2 días, me fui, chao, no, desaparecí el auro, no. El tipo tenía la responsabilidad, el honor de eso. Vieron que los soldados tienen un mambito ahí con la cuestión del honor y toda esa cuestión. Y él no iba a hacer nada que disfrutara más él que los que estaban pasándola mal por su país, por su nación. Un patriota. Hubiera sido Mel Gibson en la película ¿está? Pero David estaba esperando, ¿qué esperaba David? ¿Él quería realmente que él disfrutara? Él necesitaba tapar los mocos que se había mandado. Primer intento, segundo intento. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puede regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. A ver, vos te pasa una situación y me decís, bueno, mira, te tengo que decir algo, metí la pata, perdóname, pegame, agarremos los bollos. No, insiste David con encamuflar la cosa. David lo invitó a cenar y lo emborrachó.
Pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Entonces, a la mañana siguiente, y esto es lo más maquiavélico que puede haber hecho David, escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. Urías fue el cartero de su propia sentencia. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab. Pon a Urías en las líneas del frente donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Moraleja, cuando le den una carta, ábrala por las dudas. Si le dan, mandate mecacito, sí, no hay problema. Usted vea si no tiene su nombre por lo menos. Si él hubiera abierto la carta, no la podía abrir porque estaba lacrada, ¿no? Se ponía el lacre en todo. Pero si él lo hubiera hecho aunque sea tras luz del sol, no sé, algo, se salvaba, pero no. Responsable, honorable, confiable, todo lo hable, y él llevó la carta que tenía la sentencia de su misma vida. ¿Habiendo hecho algo malo? Nada, nada. La historia sigue contando de que Joab hizo lo que le mandó, lo mandó al frente, se hicieron todos para atrás, sácate, lo mandaron a matar a Joab. Pero cuando matan a Urías, mueren varios más. El daño colateral que dicen las películas siempre. Murieron varios soldados más, porque todos los que estaban al frente, cuando los otros hicieron para atrás, murieron varios. Entonces, Joab, el general, manda a David para que le den información de que habían matado a Joab, pero como sabía primero que David se había enojado, porque David era un guerrero, David sabía de estrategia, David sabía de guerra. Y entonces él iba a decir, ¿cómo puede ser que se murieron varios más? ¿Cómo hicieron mal eso de acercarse tanto al muro? Después le habló en su casa y le dice, si se acercan al muro, los que están en el muro les tiran con piedras de ahí, los matan, con flechas y los matan, que es lo que pasó. Los arqueros llegaban desde ahí cerquita y los mataron y perdieron muchos soldados. Entonces Joab, el general que sabía la historia, le dice, y decile que también murió Urías, a modo de que no hinche, porque él nos mandó a hacer esta trampa. Una siesta mal dormida generó un problemón en el país, porque después todo sale a la luz. Eso es lo peor de todo, que todo termina saliendo a la luz. Urías murió, la mujer dice que hizo su luto, la Biblia dice que después David la mandó a llamar al palacio porque ella se sentía libre, pero Dios no permitió que ese niño viviera. Vos podés saltear a tal, al otro, al otro, al otro, pero a Dios no. Y si Dios va a poner las consecuencias en tu vida por la mala decisión, no la vas a saltear. Miren lo que fue una codicia nomás. Una codicia terminó con un adulterio, terminó con un niño muerto, terminó con un soldado asesinado, con otros soldados muertos en batalla injustamente. Y no solamente eso. La historia cuenta que viene el profeta, el Señor, y le cuenta una historia muy tierna a David. Vuelvo a pensar que pasó cierto tiempo, porque ya había venido muerto Urías y en el medio había pasado un tiempo. Y le cuenta una historia, dice que había un hombre que tenía una ovejita muy buena, que él la cuidaba y que la recontra cuidaba, y otro hombre rico tenía muchas ovejas, y cuando vino un visitante a su casa, en vez de carnear una de sus ovejas, fue y le robó la ovejita al hombre pobre y agarró y se la sirvió a sus invitados. Entonces David dice, ay, ese hombre hay que matarlo. Y el profeta le dice, ese hombre sos vos, que le quitaste una ovejita a un hombre que tenía su esposa única, que no vos tenías, los reyes en ese época tenían muchas esposas. Vos tenías muchas esposas. ¿Qué necesidad tenías de sacarle la del otro? Y David ahí cae en la cuenta de que se había equivocado y se humilla y pide perdón a Dios. Se arrepiente. Sin embargo, el mismo profeta le dice, pero la espada nunca se apartará de tu casa. La espada significa la muerte. La espada significa la venganza entre la familia, y así fue. La vida de los hijos de David
fue una locura posterior, persiguiéndose, matándose entre ellos, queriendo sacarle el trono al padre, vengándose, quitándole las esposas, un bochorno de familia. Lea la historia de David y el concepto que uno puede tener de una persona que no, pero la Biblia dice que David era un hombre conforme al... ¿Cómo puede ser? Me estás leyendo otra Biblia, Willy. La única forma en la que nosotros podemos tener de vuelta gracia delante de Dios es ¿con qué? Por su gracia a través de nuestro arrepentimiento y perdón. La única forma. Ahora, a David, por más que él se arrepintió, la criatura murió y Dios le dio las consecuencias de su pecado. Sin embargo, después él pudo ser restaurado. Del matrimonio de David con Betsabé, ¿qué rey tan famoso nace después? Salomón. Puedo decir, ¿cómo puede ser que salga el hombre al que Dios le dio toda la sabiduría de esa historia tan turbia? Porque los propósitos de Dios son mucho más grandes de lo que nosotros podemos empezar a ver en cuanto a nuestra justicia. Los propósitos de Dios no van de acuerdo al chusmerío de la barrida en la vereda entre dos viejas que le tienen bronca a la que está al frente. No, eso no te pasa, Omar. Porque Dios está por arriba de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Cómo puede ser que toda esta historia del rey David no opaque en absoluto toda la gloria que significa el rey David en la historia de la humanidad? ¿Sabe la cantidad de reyes que menciona la Biblia que ha tenido el pueblo de Israel y uno ni se los acuerda los nombres? Ni se los acuerda. Pero usted menciona al rey David y aunque sea musulmán, sabe quién fue el rey David. Mire, en la vida el diablo nos va a poner todo el tiempo situaciones para querer voltearnos. Y ese es su trabajo. Nosotros tenemos que entender que el trabajo del diablo, ¿cuál es? Matar, robar y destruir, dice la palabra. ¿Qué quiere destruir? ¿Quiere tirar bombas a Gaza? Vidas, familias, todo lo que esté guiado o diseñado por Dios, Él lo quiere destruir. Las familias, los hijos, el género. Miren el trabajo que el diablo está haciendo con los adolescentes y con los jóvenes para tratar de cambiarles el género y pervertir su mente. Todo lo que el diablo hace apunta a querer dañar la vida de lo que Dios creó, el hombre, la mujer. Y en la astucia nunca lo hace de golpe. Nunca el diablo en tu casa se mete en 2 cachetazos. ¿Cómo surge un problema o una situación grave en una casa? Como la hormiguita, ¿no? Y un día, ¡pum! El problemón. Cuando vos evaluás todas las situaciones difíciles que te ha tocado vivir en tu vida, no comenzaron ese día. ¿Dónde comenzaron? Semanas, meses y años atrás, cuando empezaste a darle lugar a lo que no le tenías que dar lugar en tu casa. ¿Puedo ser más explícito? Yo hasta el día de hoy me encuentro con cristianos que no ven tan grave el tema del horóscopo, el tema de los símbolos chinos, el tema de las cartas, no el chinchón básicamente, el tema de la adivinación, el tema de la futurología, el tema de toda esta cosa que la astrología, toda esa cosa que de querer saber qué va a pasar allá en vez de ponerte a trabajar a corregir lo que te mandaste para atrás. Ni siquiera saber qué va a pasar mañana, ¿para qué te preocupas por eso? Hay muchas familias cristianas que hasta el día de hoy el vocabulario torpe, grosero,
no es tan grave y lo tenemos camuflado. Obviamente que no acá en la iglesia. ¿Está? Pero cuando el círculo lo permita, y bueno, soy de Córdoba, ¿qué querés que haga? 2, 3 de ellas son obligadas. ¿Ah? En vez de che, tengo que decir otra cosa. En vez de amigo, tengo que decir otra cosa. Porque soy de Córdoba. Si no lo entendió, después le explican afuera en la casa. El vocabulario, la trampa. Si puedo quedarme con un vuelto sin avisar, si puedo hacer algo que no se den cuenta, total, mi patrón tiene mucho, no hace falta, no se va a dar cuenta. Pero ¿quién me está mirando a mí? Esto es de escuelita bíblica. Esto es de niños. ¿Quién me está mirando a mí? ¿A quién le rindo cuenta yo? ¿Cómo voy a ser bendecido por Dios si tengo manchas negras en mi currículum cristiano, de vida cristiana, de testimonio? ¿Cómo voy a venir a pedirle a Dios que me abra las puertas, que me destrabe esto, que me dé sanidad, si todavía tengo un pecado oculto que no he puesto en su presencia? Este lo voy a dejar yo acá y lo voy a llevar a la cruz solamente a los que me convengan o a los que yo creo que puedo manejar con él. Este no me parece tan grave. ¿Qué tiene de malo? Me he cruzado con gente que todavía no entiende la irresponsabilidad de un bingo, un kini, un número de la suerte. Le jugué una vez, pero se va muy al bingo. Yo me encontré con cristianos que en las vacaciones fuimos al bingo. ¿Qué tiene malo un bingo? ¿Tiene algo de malo a simple vista? ¿Tiene algo de malo? ¿Pero qué implica? Plata. ¿Que después se la pido a quién? A Dios. Si Dios me va a dar recursos para que yo los administre, tengo que ser muy responsable con eso. Si me voy a ir a timbear, la palabra timbear es arriesgar, jugar, a ver qué sale detrás de eso. Lo que yo le estoy pidiendo a Dios que me conserve el trabajo, no le pidas a Dios que te cuide el trabajo, si vos no cuidás el dinero, o que te dé trabajo, si vos lo vas a cuidar mal igual. Y no nos damos cuenta que son lecciones cotidianas, básicas, importantes, que tenemos que erradicar de nuestra vida. Hay momentos en los que cuando subimos a la terraza y vemos que estamos por hacer algo mal, tenemos que huir de la tentación, dijo el apóstol Pablo. Hay que salir de ahí. Y aunque yo me acuerdo cuando hablaba con los adolescentes hace muchos años, cuando trabajaba con ellos, es en un lugar donde no tenés que estar, ni intentes ir, no que no estés. No vayas a la esquina porque sabes que ahí va a pasar todo eso. No te metas en donde, no, porque yo sé, yo lo conozco, a mí no me van a hinchar, te van a terminar convenciendo. ¿A los pibes nomás? No, a nosotros los grandotes sonsos también. Nosotros pensamos que eso le pasa a los pibes, a nosotros nos pasa la misma tontera, día a día. Nada más que creemos que lo manejamos mejor. Bueno, la plata es mía, la trabajo yo. Y después, cuando viene la consecuencia de todo eso al frente, ¿a quién le pedimos ayuda? ¿A los de la esquina? ¿Al dueño del bingo? Acá, a Dios. Pero ese día en el que nosotros estamos pidiendo ayuda a Dios acá, no empezó acá ese día. Viene siendo una seguidilla de noches que no me dejan dormir por el problema en el que yo solo me metí. Yo he estado pensando y tratando de decir, no, hay situaciones en las que yo no me metí y fue porque otro me metió. Y cuando me pongo a pensar, no existe una situación en la que vos te hayas tenido que pagar una consecuencia por culpa de otro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Todas las consecuencias de los errores de nuestra vida son errores de quién. Ahora, que te quieras hacer cargo o no, el problema es tuyo. Los errores que nos tocaron vivir y las consecuencias de esos errores son todas las decisiones nuestras de subir a la azotea cuando no deberíamos haber estado ahí. ¿Se entiende?
Mire, que un adulto cometa un error tiene su consecuencia, más grave, menos grave, me hago cargo, no me hago cargo. ¿Sabe lo que pasa también? Que las malas decisiones de los adultos afectan ¿en quién? En nuestros hijos. Y hay niños que crecen en ambientes hostiles o de malas costumbres y que nosotros como adultos creemos que ellos no se dan cuenta de todo. Yo con uno de 9 les garantizo que se dan cuenta y vienen con un chip más moderno que el nuestro. De todo. Nosotros con Flor no podemos hablar ni a veces ni tal cosa y le pega. Y vamos con uno, recién imagínate cuando lleguen los 2 a los 9. Pero yo me puse a pensar que cuando yo era chico, mi papá hacía lo mismo con mi mamá o con mis tíos, que hablaban en árabe, porque ellos se juntaban en la casa de tíos y se hablaban en árabe, y decían una palabra en español, nosotros sabemos de qué tema estaban chusmeando. ¿O no? Una sola decían, hasta que empezamos a descubrir que algunas palabras significaban otras cosas. El lulek era vos, el lulek era el hijo, el chico, el que esté ahí. Entonces, ¿y por qué lo aprendí? Porque hacían así, con el gesto, ya sabemos que eso repetidamente significaba el que estaba ahí, el lulek. Y hacía algunas palabras once que no entendí nunca nada yo, pero vos te das cuenta. Y eso eran tonteras los que comentaban, eran cuestiones de familia, cuestiones que no querían que los chicos escucharan, ínfimas. Pero cuando estamos hablando de situaciones en las que ya generan gravedad en las relaciones, en la convivencia, en la salud, en nuestra economía, las discusiones, los malos tratos, los malos manejos financieros de nuestra familia, el consumo de alcohol o de otras sustancias que no son lo que son un buen ejemplo para nuestros niños, ni siquiera delante del Señor, eso se va cultivando en la vida de ellos. Yo participé colaborando muchos años en un hogar de niños, cuando empecé de jovencito, y ya de más grande, hasta los, ¿cuándo tenía el 2019? 30 años, más, 40 años. Bueno, por ahí, era joven, está bien. Y venían las madres, las mismas madres que habían abandonado a los hijos en la calle, los abandonan en la calle, los levanta la policía, los lleva a la CENAF, los distribuyen en los hogares de niños. ¿Está bien? Y venían las madres a visitarlos y el comentario de ellas, en vez de reconocer que se habían equivocado, dice, yo esto lo surtí a Chirlo, dice, pero tan mal no salieron. O sea, ellas sacaban su enojo, su bronca en las criaturas, y ellas, porque los veía grandes físicamente, ya crecidos, de un cierto tamaño, pensaban que los niños estaban bien. Esos niños, todos los que me cruzo hasta el día de hoy, tienen situaciones difíciles de vida. Ya adultos, ¿no? No pueden resolver situaciones, no pueden enfrentar situaciones de la vida, viven con temor, viven cometiendo errores, volviendo a hacer la misma macana. Porque el daño que como adultos le hacemos a un niño creemos que no es tan grave, porque él como sigue creciendo el cuerpo físico y no le vemos lo que hay dentro de la cabecita, lo que él piensa, lo que él siente, pensamos que no le pasa nada. Mira qué bien que está este muchacho físicamente. Es re bueno este chico. Ahora, cuando empezás a conversar con él, va a surgir lo que realmente haya sido su crianza. Y no él. Si yo me pongo a conversar, o entre todos nos podemos conversar de las historias de nuestra vida, una peor que la otra. Pero no es el error del otro el que nos tiene que justificar a nosotros cometer los mismos errores. Hermanos, si usted ha conocido a Cristo en su corazón y tiene a Cristo en su vida, esa es la segunda oportunidad que hoy tenemos por delante. Y no es la segunda, es la única oportunidad que tenemos. No hay otra solución, no hay un cambio de hábito que yo logre hacer para cambiar o transformar todo una vida de errores. Solamente Cristo hace todas las cosas nuevas. El texto que dice siempre el pastor, ¿cuál es?
De modo que si alguno está en Cristo, el concepto de nueva criatura es nuevo. No es barridito, limpiadito, pulidito y ahí te lo devuelvo. Nuevo. Tiramos el viejo y ponemos uno nuevo. Hay un nuevo Willy a partir de Cristo en mi vida. A nosotros no nos queda más que probar con Cristo. No nos queda más que dejar en la cruz todas estas situaciones que hemos cometido de error y empezar a tomar decisiones que estén guiadas por Él. Porque van a decir, conocemos a Cristo, sí, y cometemos error de vuelta, metemos la pata. Empecemos a tener tiempo de oración por las decisiones que vamos a tomar. ¿Cuántos son ansiosos como yo a la hora de querer tomar una decisión, de querer comprar algo, de querer resolver ya un problema? No, esto ya lo hago porque ya no quiero pensar más en esto. Y me meto en un lío. ¿O no? Pero ya por lo menos me olvido. Pero te están fajando con el interés, le digo el otro día a una. No, pero ya está, ya me olvidé. ¿Sabes cuándo se acordá? En la cuota 1. Acá 30 días. Las personas volvemos a tomar malas decisiones porque las consultamos. Hay cristianos que creen que no tienen que consultarle a Dios sus decisiones. Todo lo que hacemos día a día lo encomendamos en la mano de Dios y pedimos su guía. ¿Qué es la guía de Dios? Yo todos los días me levanto y digo, Señor, sácame del frente lo que no me beneficie, lo que no me ayude, lo que me perjudique, y poneme en el frente el camino que querés que yo tome. Porque si yo tomo decisiones todos los días, a mi manera, o sobre lo que yo creo, sería una desgracia mi vida. Todos los días, delante del Señor, Señor, sácame todo lo que sea, lo que no quieras vos. Cerrá esas puertas, quítalas del frente. Porque si fuera Willy, seguramente va a abrir alguna. Porque le va a entusiasmar, porque lo va a tentar, porque el diablo la va a poner ahí para provocar. Quítala. Mire, yo no encuentro otro salmo más lindo, que siempre lo compartimos con Flor, que el Salmo 91 para aquel que pone su esperanza en Cristo. No se lo voy a leer para que tenga tarea, así que anote y me va a creer que cuando después de que lea el Salmo 91, usted va a entender lo que Dios hace en la vida de cada uno de los que confían en Él. Anote, Salmo 91. Porque ahí va a encontrar ante todas las situaciones diarias y cotidianas lo que Dios anhela, desea y hace por nosotros día a día. ¿Se quiere poner de pie y acompañarme a orar? Es hora de que dejemos de meter la pata. Que en nuestro caminar diario la voluntad de Dios realmente sea la voluntad de Dios y no mi capricho. Que cada decisión que yo tome esté guiada por el Señor. ¿Puedo cometer errores? Puedo cometer errores. No porque Dios se haya equivocado, sino porque seguramente en la reflexión voy a volver a encontrar que eso fue algo que yo quería y no algo que es lo que Él es. Muchas veces la respuesta de Dios es esperar, quédate quieto. Me encanta el texto, dice, estén quietos y vean que yo soy Dios. Quédense quietos. Es que yo necesito resolver este tema porque me trae mal, me pone mal, no puedo. Quédate quieta, no te muevas, espera en el Señor. Seguí orando, seguí clamando. No siempre las respuestas son un delivery inmediatamente. Dios está midiendo constantemente nuestra dependencia de Él. Si todo lo pudiéramos resolver por nuestra capacidad, no necesitaríamos de Dios, como mucha gente cree en la calle. No necesito de Dios, esto lo puedo manejar yo. Y el tiempo termina demostrando de que todo lo que decidió, aunque parezca o muestre en sus redes sociales que le va bien, no es lo que hay en el fondo de la verdad. No se crea el verso de las redes sociales.
No se crea ese verso. Tómese un tiempo orando y pídele al Señor, primero perdón por venir tomando decisiones sin consultarle. Pedirle sabiduría para saber esperar, para saber ver cuál es la decisión que Él pone enfrente nuestro que no nos va a traer malas consecuencias, sino que va a traer alegría al corazón. ¿Cuáles son las malas decisiones que me trajeron consecuencias y que dañé a otras personas y que tengo que pedir perdón y solucionar? ¿Y cuáles son los momentos en los que no tengo que estar en la terraza expuesto a que el diablo me ponga una tentación al frente? Si hay momento para tentación, el diablo lo va a poner. Padre nuestro que está en el cielo, entendemos que cada día que nos regalás es para poder vivir en bendición, para poder vivir en gozo, para poder vivir una nueva oportunidad que vos nos pones por delante. Pero hoy te pedimos perdón porque muchas veces tomamos decisiones equivocadas que nos quitan el gozo de ser hijos tuyos, que nos generan intranquilidad, que no nos dejan dormir, que nos generan preocupación, que dañan a otras personas. Ayúdanos, Señor, a poder enmendar esos errores, cambiar nuestras actitudes, encomendar nuestro carácter a vos para que día a día empecemos a tomar el carácter de Cristo. Señor, nos encomendamos en tus manos, pedimos por nuestras familias, pedimos por nuestros hijos, a los que podemos haber dañado, a los que podemos haberles generado una mala infancia, y ayúdanos a poder acercarnos a ellos con un corazón más transparente, más sincero, para poder acompañarlos en este tiempo que nos queda con ellos, Señor. Bendecí nuestras vidas, cuida nuestra salud y nos encomendamos en tus manos en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Puede tomar asiento, que el Señor le bendiga.